En el video anterior les comentaba que nuevamente el día de hoy, en la última ronda del primer torneo de titulados de la jornada, se volvieron a enfrentar a los grandes maestros Magnus Carlsen, número 1 del planeta, contra José Martínez, el genio peruano. Y ojo, vayan a ver esa partida del video anterior porque fue realmente épica. Y es que no todo el tiempo alguien le sacrifica a la dama 4 veces en una misma partida al número 2 del mundo, Hikaru Nakamura. Esa partida fue simplemente brutal, así que por acá la tienen en una tarjeta y si es que no les aparece, por supuesto la tienen en la descripción de este video. Ahora, como ya sabemos, cada vez que se enfrentan Magnus y Martínez nos regalan partidas fantásticas y esta no iba a ser la excepción, aunque también podría considerarse como una paliza, pues les adelanto que uno de estos dos jugadores le coronó una dama a su rival sin siquiera haber llegado al final, así que quédense porque también al finalizar tendrán la tabla de posiciones de este primer torneo de la jornada. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas en esta última ronda del primer torneo de titulados, el número 1 del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el gran maestro José Martínez, el genio peruano, respondía con C5. Recuerden que aunque Martínez es peruano, está representando actualmente a México, por eso la bandera mexicana allí en su nombre. Caballo F3 por parte de Magnus, D6 de José Martínez, D4, C por D, caballo por D4, A6, C4 y ahora E6. Fíjense que Magnus escoge una estructura Marozzi, mientras que Martínez probablemente va a plantear un sistema erizo. Caballo C3 por parte de Magnus, B6 de José Martínez, F4, alfil B7, alfil D3, caballo D7, enroque, caballo G, F6 y F5. Bueno, Magnus rápidamente se lanza al ataque, ¿no? Amenaza el peón D6, pero Martínez no se queda atrás y juega E5, también contraatacando al caballo de las blancas. Y ahora Magnus decide llevar su caballo a la casilla C2, con el plan probablemente jugar caballo E3 y fiscalizar la casilla D5, que es la que ha quedado débil tras el movimiento del peón negro. También es posible aquí jugar caballo B3 para que el caballo esté más activo por el flanco de dama. Tras alfil E7 viene alfil E3 y bueno, todo normal, ¿no? Más adelante las blancas buscarán aprovechar las casillas D5 y el peón de D6. Pero tras la jugada caballo C2, H6 por parte de Martínez, caballo E3 de Magnus Carlsen, caballo C5, dama C2, torre C8, B4 y ahora Martínez jugó caballo CD7. Una jugada que se ve bastante lógica, ¿no? Pues si miramos aquí es complicado cambiar el caballo por el alfil, que de hecho era la mejor opción, porque el alfil parece ser muy malo, ¿no? Atrapado detrás de sus propios peones. La idea es que tras dama por D3 vendría alfil E7 con idea de enroque. ¿Qué pasa? Que tras lo que jugó Martínez, que fue caballo CD7, por supuesto Magnus jugó dama E2 y fíjense que ahora la idea de la blanca es activar el alfil, incluso amenazando allí en rayos X al peón de A6. Martínez aprovecha que el peón de C4 está clavado, jugó B5, fíjense que el caballo está en el aire. Alfil D2 por parte de Magnus defendiendo su caballo, B por C4, caballo por C4. Alfil A8, fíjense que esta es una jugada profiláctica contra caballo A5. Rey H1 por parte de Magnus Carlsen, alfil E7 de José Martínez y caballo A5, ¿no? Les decía, la idea de las negras es que ahora, bueno, el caballo en realidad no amenaza al alfil. Y bueno, aquí Martínez decidió jugar enroque, entregando el peón de A6 sin ninguna compensación. Algo mejor era caballo B8, por lo menos con la idea de quedarse con el alfil. En caso de alfil por A6, que quizá no la habría hecho Magnus, viene caballo por A6 y tras dama por, ahora sí enroque. Las negras se ganaron el peón, perdón, las blancas se ganaron el peón, pero las negras a cambio se quedan con la poderosa pareja de alfiles y con una buena compensación, ¿no? Un buen contrajuego por la columna, el peón de 4 también está tocado. Pero bueno, tras la jugada en enroque, también Martínez tenía otros planes en mente muy interesantes. Magnus se comió el peón de A6 y ahora Martínez jugó torre por C3. Un sacrificio de calidad súper interesante aquí en realidad. Otra jugada pasiva como torre C7 pues sería respondida con torre AC1 y ya no está el tema de intentar capturar el caballo. En cambio, tras torre por C3, en Magnus jugó alfil por C3 y caballo por E4. Esta era la idea de José Martínez. Captura el peón ganando un tiempo atacando al alfil. Magnus se retira con alfil E1 para mantener una posición defensiva. D5 por parte de José Martínez. Alfil B7 de Magnus que quiere simplificar. Alfil por, caballo por, dama B6, caballo A5.
Y ahora, en esta posición que ya está bastante delicada, Martínez jugó torre C8. En este momento quizás las negras tengan compensación con la jugada torre A8. ¿Cuál es la idea? Evitar la jugada B5 porque el caballo estaría tocado por la torre. En caso de A3 para defender en B4, entonces vendría caballo de F6. Y bueno, las negras compensan, ¿no? Con este gran caballo, los dos peones centrales. Digamos que hay cierta compensación, aunque las blancas deberían estar algo mejor. El problema de torre C8 es que Magnus no desaprovecha y jugó B5, ya que el caballo está defendido por el alfil. Y bueno, aquí Martínez jugó alfil F6, que ahora sí es un error. Lo correcto era alfil A3, intentando controlar la casilla C1, evitando también el avance del peón A4 para que no corran tan rápido. En caso de dama D3 atacando el alfil vendría dama D6. Y bueno, la idea principal es esa, ¿no? Evitar que el peón avance muy rápido y empiece a coordinarse con el de B5. En cambio, tras la jugada alfil F6, caballo C6 por parte de Magnus Carlsen, que bueno, tiene una muy buena casilla para su caballo. Caballo D6 de José Martínez, A4, comienzan a correr los peones. Torre A8 intentando detenerlo, alfil B4, buena jugada de Carlsen que gana la iniciativa y por supuesto no la va a soltar. Caballo C4 aquí de José Martínez defendiendo, torre FD1 más iniciativa, se amenaza el peón central. Caballo E3 intentando defender. A5 por parte de Magnus Carlsen atacando la dama. Caballo por D1, una jugada intermedia. Y torre por D1. Bueno, aquí jugar, por ejemplo, peón por dama ya sería un error porque tras torre por A1 las negras tienen mucha compensación, ¿no? Se amenaza jaque a la descubierta, es casi que un mate a la descubierta. Y por ejemplo, tras la jugada dama F1 para intentar defender, vendría caballo F2, ¿no? Y aquí, de hecho, las negras deben ganar, ¿no? Porque se va a caer la dama y tienen bastante material. En este caso, una pieza. Por eso Magnus Carlsen decide jugar a torre por D1 sencillamente devolviendo material. Martínez jugó dama C7 y torre por D5. Y la ventaja de la blanca sigue siendo abrumadora. En realidad materialmente solo tienen un peón, pero el problema es que hay dos peones completamente libres y apoyados por varias piezas, entre ellos la dama. Torre 8 por parte de José Martínez intentando defender. Dama D1, aquí de Magnus Carlsen atacando al caballo. Y bueno, Martínez probablemente comete el último error grave de esta posición, ¿no? Caballo B8. Error porque se va a dejar más material. Lo correcto era caballo F8, aunque las negras deben estar perdidas tras alfil C5, ¿no? Podría venir dama C8 y aguantar, pero no hay muchas esperanzas. Ahora, caballo B8, por supuesto, le facilita las cosas a Magnus, que juega alfil D6. Y si se dan cuenta, el alfil no solo amenaza a la dama, sino también el caballo que está en C8 atacado, además por el caballo blanco. Dama D7 por parte de José Martínez, alfil por B8, se amenaza a la dama. Dama por F5, A6, los peones empiezan a correr, H5, A7, H4, H3. Magnus se da el lujo de hacer este movimiento para que no haya ningún tipo de contrajuego con el avance del peón. Dama E4 por parte de José Martínez, A8 igual dama de Magnus y alfil G5. Las negras obviamente están totalmente perdidas, no tienen dama y caballo de menos, una completa locura, ¿no? No todo el tiempo se ve esto en una partida de Magnus Carlsen contra Martínez. Magnus jugó torre por E5, simplificando la posición, ganando más material. Ahora sí es dama y caballo limpia de ventaja. Y bueno, aquí ya Martínez apela al recurso de intentar ahogarse, ¿no? Dama por G2 jaque. En realidad no hay nada mejor. Cualquier otra jugada, pues pierde igual. Así que bueno, hay que buscar el último recurso. Rey por G2, torre C8 por parte de Martínez, dama D7 de Magnus atacando la torre, alfil D8, dama por C8, rey H7 y torre H5 jaque. Bueno, ahora sí, Martínez decide abandonar o creo que se le acaba el tiempo, pero da lo mismo, ¿no? Está muy perdido. Quizá las esperanzas de ahogado incluso son muy mínimas porque a las negras todavía le quedan 3 peones, 2 de ellos perfectamente movibles. Así que esto ya se podía abandonar desde mucho antes. Bien amigos, ¿qué les ha parecido la partida? Impresionante, ¿no? Magnus coronando allí una dama cuando, bueno, ya prácticamente estábamos llegando al final, ¿no? Pero llegaron a haber 3 damas sobre el tablero. Como les comenté, bueno, por aquí está la tabla de posiciones de este primer torneo de titulados del día y el sorpresivo ganador fue Nicolás Teodorou, el gran maestro griego.
Ojo, un jugador que por supuesto es muy fuerte, pero sorprendió porque en este torneo no tuvo que enfrentarse a ninguno de los jugadores, entre comillas, más fuertes, ¿no? Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, el mismo Martínez, no tuvo que enfrentar a ninguno de ellos tres. Es cierto que por allí creo que derrotó a otro jugador muy fuerte. Bueno, en realidad perdió contra Leon Aronian, derrotó a Naroditsky, pero no tuvo que jugar con ninguno de los super monstruos de la élite, ¿no? Así que con un poco de suerte aquí Nicolás Teodorou, empatado además con Carlsen, Lazavic y Aronian, ocupa el primer lugar de este torneo de titulados. En el segundo puesto, por supuesto, ven allí a Magnus Carlsen empatado, Denis Lazavic, Leon Aronian, Reza Madawi, cuidado con este jugador, ¿no? Maestro FIDE de Irán peligrosísimo, quedó en el quinto lugar. Hikaru, 9 puntos, sexto lugar. Y bueno, más abajo por allí tienen a Nepo en el puesto 11, por ejemplo, y a Anton Demchenko en el puesto 10. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.